¿Lo estás captando? ¿Lo estás captando? ¿En verdad lo estás captando? Sí, me refiero al título de este gran libro que he leído en los últimos días y sin duda alguna ha sido uno de los más grandes libros que ha marcado un gran antes y un después en mi vida, en el entendimiento de la transformación humana, en el entendimiento del potencial humano. Este libro, en 260 páginas aproximadamente, explica la historia extraordinaria de cómo carajo se creó el potencial humano desde la época de los 60s. Este libro está conducido por uno de los seres humanos que marcó huella en millones de seres humanos, incluyéndome a mí. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo de dónde viene, cómo funciona. ¿Qué es esto de la transformación? ¿Y cómo se produjo este evento? ¿Y desde dónde vino? ¿Y para qué funciona? Mi nombre es Christian Lerner. Y estoy seguro que esta información va a ser información sumamente útil porque te voy a resumir los puntos importantes de este libro. Lo estás captando, de John Canley. Todo comienza en la época de los 60s, donde el presidente John F. Kennedy hace una gran declaración. La declaración sin duda alguna es: llegaremos a la luna. Llegaremos a la luna y seremos los primeros seres humanos en la historia de llegar a la luna. El primer ser humano que pondrá esa bandera en la luna seremos los americanos. Imagina cómo te sentirías tú con esta declaración si tú fueras uno de los americanos que estaba viendo del otro lado de la televisión. Esta declaración tan potente, esta declaración que abría posibilidades en millones de personas, no solamente por la declaración que en sí conllevaba llegar a la luna, era una representación de una promesa para millones de americanos de alcanzar lo imposible. Era una promesa que le abría millones de posibilidades a millones de seres humanos de saber que existía la posibilidad de crear un mundo diferente. Hasta que un día, después de que el presidente John F. Kennedy había sido electo, después de algunos meses, los medios de comunicación masiva estaban diciendo que lastimosamente el presidente había sido asesinado. Imagina cómo se encontraba todo el país americano, impactado por esta noticia, porque no solamente estaba siendo asesinado el presidente, la representación y la figura máxima de este país, estaban siendo asesinados en conjunto con él millones de sueños. Estaban siendo asesinados en conjunto con él millones de ideales, millones de pensamientos, millones de promesas. Estaban siendo enterrados millones de posibilidades para un sinfín de americanos, y no solamente americanos, porque esta noticia dio la vuelta al mundo. Es aquí donde una ola de dolor, donde una ola de desesperación, donde una ola de completo caos llega a los Estados Unidos de América y golpea de manera significativa las emociones, la moral, los valores y el entendimiento de lo que debería de ser el ser humano. Y es en este momento en donde todos aquellos americanos comenzaron a cuestionarse: ¿qué es lo que hago aquí? Empezaron a cuestionarse si realmente tenía sentido este juego llamado vida y cuál era el sentido de ese juego. Y seguramente a ti te ha pasado. ¿Te ha pasado que has enterrado aquellos sueños? ¿Te ha pasado que todos esos sueños se han diluido y que todas esas posibilidades se han ido en conjunto con alguna noticia que ha devastado la manera en la cual tú piensas, y que quizás todas aquellas promesas han sido golpeadas por algún evento en tu vida? Si es así, quédate, porque te quiero seguir contando la historia del desarrollo humano para que tú puedas alcanzar a entender por qué es tan representativo en la historia actual de la humanidad. Así que, en medio de una ola de confusión, los americanos se preguntaban por qué estaba pasando todo esto, si todo iba tan bien, si John F. Kennedy me había dicho que iban a llegar a la luna. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué asesinaron al presidente? ¿Por qué hay tanta violencia, matanzas, inseguridad, asesinatos? ¡Qué noticia tan fuerte!
Y es aquí donde se encuentra una búsqueda de quién soy yo. Y se empiezan a abrir millones de puertas. La gente quería expresarse y quería sacar todo aquello contenido que estaba experimentando a través de la música, a través de las artes, de la escritura, del dibujo, de la pintura. Todo el contexto estaba cambiando. La gente se estaba drogando con marihuana, con LSD, para poder buscar una manera rápida, una manera de salida, un punto de fuga. Y en medio de toda esta confusión, se empiezan a abrir puertas. Y en medio de estas puertas, el señor John Hanley comienza a crear uno de los entrenamientos más exitosos durante muchos años. Desde el año de 1978 se abre LifeSpring, una de las empresas más potentes a nivel mundial. Representada en diferentes países, una puerta que le abrió una posibilidad distinta al ser humano de reevaluarse, de saber de dónde venía y hacia dónde iba. Una nueva programación estaba disponible para el ser humano, una nueva posibilidad de vivir la vida soñada que en ese entonces se había prometido. Estos entrenamientos están basados en una filosofía existencial diferente a una psicología, nada que ver. Esta filosofía existencial está representada por 3 autores importantes. Punto número 1, el señor Heidegger. No eres un ser humano fijo, eres la posibilidad de reinventarte y de poder existir a través de lo que tú eres. No tires tu pasado, pero tampoco te definas. Y no permitas que tu pasado defina quién tú eres el día de hoy. Un segundo filósofo existencialista importante es Kierkegaard. Y el tercer filósofo importante es Sartre. En conjunto ellos 3 traen una filosofía completamente distinta a la educación que se había estado dando e impartiendo en esos momentos en América. Una educación que los baby boomers sabían que no era eficiente para ellos ni para sus hijos. Una educación obsoleta y ambigua. Una educación que no tenía nada que ver con la promesa que se estaba haciendo. Y en medio de todo esto, LifeSpring sigue abriendo sus puertas para miles y millones de seres humanos en donde encuentran un sustento filosófico, en donde encuentran una transformación. El mundo no lo podía creer. Las personas estaban saliendo de los entrenamientos en tan solo 5 días de manera transformada. Era un conjunto de una experiencia completamente inmersiva y vivencial, en donde estos 5 días estaban transformando a la gente. Obviamente el contexto cultural estaba determinando que estos entrenamientos eran unas sectas y unos lavados de cerebro. Estos entrenamientos estaban conformados por 3 puntos importantes. El primer programa era el básico, un entrenamiento conformado para poder saber cuáles eran las limitaciones y los pensamientos que me habían estado usando. Cuáles eran aquellas identificaciones y pensamientos limitantes en mi contexto que yo no sabía que tenía, pero que ahora podía ver de manera clara. Punto número 2, el avanzado. Una manera extraordinaria de poder redefinirte, de poder interrumpir lo que habías estado haciendo para poder programarme en mi presente y elegir un nuevo ser, para poder crear un futuro y un presente extraordinario, con una sutileza hermosa que podía provocar una transformación extraordinaria en cualquier ser humano que tocaba el entrenamiento de LifeSpring. Y por último, el entrenamiento de PL. Un entrenamiento en donde el ser un maestro enrolador, un maestro relacionándote, era la máxima evidencia de poder conjugar el entrenamiento básico y el avanzado en un entrenamiento completamente vivencial que era el entrenamiento de PL. Es aquí donde el desarrollo humano se parte en 2. Es aquí donde el ser humano ve una nueva posibilidad. Inclusive los medios de comunicación masiva atacan este tipo de entrenamientos. Y esto se ve afectado para LifeSpring y para muchos otros centros. Pero no cabe duda que el señor John Hanley siempre fue un líder que estuvo al frente de este gran movimiento, defendiendo con capa y espada, con corazón, dientes y garras, viviendo la historia en carne y hueso, y defendiendo lo que para muchos seres humanos el día de hoy es una vida extraordinaria, incluyéndome a mí. Muchas gracias, señor John Hanley.
por haber abierto esta puerta para mí y para millones de seres humanos. De lo contrario, yo no estaría aquí y no estaría viviendo la vida de mis sueños. Le agradezco de manera contundente y de todo corazón el haberme dado la oportunidad de leer su libro y de formar parte de su gran equipo de entrenadores en la academia de John Hanley. Muchísimas gracias y te invito a que leas este libro a profundidad. Te mando un fuerte abrazo, mi nombre es Chris Lerner y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!